Solo 24 horas después de la boda, mi esposa celebró una reunión de reglas matrimoniales con su grupo. Cuando lo llamé manipulación, ella dijo, se llama establecer límites. Yo dije, aquí tienes un límite, me voy. Cuando su libro de reglas se convirtió en un manual para la vida de soltera. 24 horas después de decir acepto, mi esposa ya estaba reescribiendo el guión de nuestro matrimonio. Y déjenme decirles, ni siquiera me entregaron una copia de la edición revisada. Acabábamos de regresar de nuestra luna de miel en Cabo. 5 días de lo que pensé que era pura felicidad. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver que las señales ya estaban allí. Pasaba más tiempo en su teléfono del que pasaba hablando conmigo. Siempre escribiendo a sus amigas sobre actualizaciones importantes y decisiones importantes que se avecinaban. Lo dejé pasar. Emoción de recién casados, ¿verdad? Falso. En el momento en que entramos por nuestra puerta principal, ella ya estaba en el teléfono de nuevo. No con la familia preguntando cómo estuvo el viaje. No con el trabajo comprobando si necesitaba algo. No, estaba hablando con su grupo sobre algo que seguía llamando la reunión. ¿Qué reunión? Pregunté, dejando nuestras maletas en la sala de estar. Ella cubrió el teléfono con la mano. Nada de lo que debas preocuparte ahora mismo. Solo cosas de chicas. Cosas de chicas. Después de 2 años de noviazgo y 6 meses de compromiso, pensé que sabía lo que significaban las cosas de chicas. Compras, chismes, tal vez planear la fiesta de cumpleaños de alguien. No tenía idea de que estaba a punto de recibir una clase magistral de guerra psicológica. Esa noche, mientras desempacaba y trataba de volver a una vida normal, ella estaba en la cocina teniendo lo que sonaba como una conferencia telefónica. Capté fragmentos y piezas. Mañana funciona perfectamente y él no tiene idea de lo que se avecina, y mi favorito personal, confía en mí, al final de esto, él entenderá cómo funciona realmente el matrimonio. Entré en la cocina durante ese último comentario. Rápidamente concluyó la llamada. Hola bebé, dijo, con voz repentinamente dulce como el azúcar. Entonces, mañana por la tarde, las chicas vendrán. Necesitamos tener una pequeña charla sobre nuestro futuro juntos. ¿Nuestro futuro? Tomé una cerveza del refrigerador. Pensé que acabábamos de pasar 5 días hablando de nuestro futuro. ¿No era para eso la luna de miel? Ella se rió, pero no era la risa de la que me había enamorado. Fue practicada como si hubiera ensayado esta conversación. Oh, eso fue solo la parte romántica. Esto es sobre las cosas prácticas, las cosas reales. Tomé un sorbo de mi cerveza y estudié su rostro. Algo había cambiado y no era sutil. La mujer que había sido juguetona y espontánea durante toda nuestra relación de repente hablaba como si se estuviera preparando para una fusión corporativa. ¿Qué tipo de cosas prácticas requiere que todo tu grupo de amigas esté aquí? Solo están aquí para apoyo. Ya sabes lo importantes que son para mí. Se acercó, poniendo sus manos en mi pecho, de esa manera que solía hacerlo cuando quería algo. Además, todas han estado casadas más tiempo que nosotros. Tienen experiencia. ¿Experiencia? La palabra quedó flotando en el aire como una campana de advertencia. ¿Experiencia con qué exactamente? Con hacer que los matrimonios funcionen a largo plazo, con establecer expectativas adecuadas. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Estableciendo límites saludables desde el principio. Terminé mi cerveza y dejé la botella vacía en la encimera. ¿Límites en nuestro matrimonio que requieren un comité para establecerse? No seas dramático. Es solo una conversación. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que no me miró a los ojos cuando lo dijo me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no iba a ser una conversación. Esto iba a ser una intervención. Esa noche, acostado en la cama junto a mi esposa de exactamente 25 horas, miré al techo y traté de procesar lo que estaba sucediendo. Durante toda nuestra relación, ella nunca había mencionado necesitar la opinión de sus amigas en nuestras decisiones. Nunca había hablado de establecer límites o expectativas adecuadas. Había sido independiente, segura, directa. Si tenía un problema con algo, me lo decía.
Si quería que algo cambiara, lo mencionaba. Hablábamos. Llegábamos a acuerdos. Lo resolvíamos juntos. Pero ahora, de repente, necesitaba un grupo de apoyo para tener una conversación con su propio esposo. Me volví para mirarla. Estaba dormida o fingiendo estarlo, pero incluso en la oscuridad, podía ver la pantalla de su teléfono iluminándose cada pocos minutos con mensajes entrantes. El chat grupal aparentemente estaba trabajando horas extras. A la mañana siguiente, se levantó temprano limpiando la casa como si esperáramos al presidente. Reorganizó los muebles, compró flores frescas e incluso sacó las buenas tazas de café. Las que habíamos recibido como regalos de boda y nunca usamos. Esto parece mucha preparación para una charla casual, mencioné observándola aspirar la sala de estar por segunda vez. Solo quiero que todo sea perfecto. Esto es importante. Importante como para aspirar 2 veces. Se detuvo y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era la mirada que alguien te da justo antes de decirte algo que realmente no quieres escuchar. Mira, necesito que entiendas algo. El matrimonio es diferente al noviazgo. Hay reglas ahora, expectativas. Y si vamos a hacer que esto funcione, ambos necesitamos estar en la misma página sobre cuáles son. Reglas, no acuerdos, no entendimientos, no decisiones mutuas. Reglas. Y estas reglas, venían de sus amigas. Venían de la experiencia. De mujeres que habían aprendido lo que funciona y lo que no. Me senté en nuestro sofá. El mismo sofá donde habíamos pasado innumerables noches viendo Netflix y planeando nuestro futuro. El mismo sofá donde ella había dicho que sí cuando le propuse matrimonio. Ahora se sentía como si estuviera sentado en una sala de tribunal esperando a que leyeran mi sentencia. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con estas reglas? Por solo un momento, su máscara cayó. El tono dulce y razonable desapareció y vi algo frío destellar en sus ojos. Entonces tendremos un problema. 3 horas después, llegó su grupo. 4 mujeres, todas casadas, todas llevando cuadernos como si asistieran a una reunión de la junta directiva. Abrazaron a mi esposa como si estuvieran saludando a un compañero soldado antes de la batalla. Y me miraron como si yo fuera el territorio enemigo que estaban a punto de conquistar. Mientras se acomodaban en mi sala de estar, organizándose como un tribunal, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir exactamente lo que mi nueva esposa quería decir con cómo funciona realmente el matrimonio. Y tenía la sensación de que no me iba a gustar la lección. En el momento en que todas se sentaron, supe que esto no iba a ser una charla amistosa. Estas mujeres tenían la energía de una toma de posesión corporativa y yo era aparentemente la empresa que estaba siendo adquirida. Mi esposa tomó su lugar en el centro del grupo como si presidiera una reunión de la junta. Las demás se organizaron estratégicamente alrededor de la habitación, una en cada extremo del sofá, una en el sillón, y una de hecho sacó una silla plegable que había traído de casa, una silla plegable a mi casa para una conversación sobre mi matrimonio. Entonces, comenzó mi esposa, su voz tomando este extraño tono formal que nunca había escuchado antes. Pensé que sería bueno que todos se conocieran adecuadamente ahora que estamos oficialmente casados. Todas asintieron como si esto tuviera perfecto sentido, como si emboscar a los recién casados fuera una tradición consagrada. La mujer en el sillón, a quien reconocí como la más vocal de reuniones anteriores, sacó lo que parecía un documento impreso. Varias páginas grapadas. Hemos elaborado algunas pautas, anunció, basadas en nuestra experiencia colectiva en matrimonios exitosos. Pautas con papeleo. Miré a mi esposa. ¿Hablas en serio sobre esto? Completamente en serio, respondió. El matrimonio es una sociedad y las sociedades necesitan estructura. La mujer con el documento se aclaró la garganta. Regla número 1. Transparencia financiera y toma de decisiones conjuntas para cualquier compra superior a $50. Parpadeé. $50. Se trata de respeto. Otra intervino. Mi marido aprendió eso cuando compró una caña de pescar sin preguntarme primero. ¿Una caña de pescar? Repetí. $89. Dijo como si todavía estuviera personalmente ofendida por ello. Mi esposa asentía con entusiasmo. Tiene todo el sentido.
Deberíamos discutir las compras importantes. ¿$50 es una compra importante? Pregunté. La mujer con el documento continuó leyendo. Regla número 2. Todos los planes sociales que involucren a otras mujeres deben ser preaprobados y discutidos. Otras mujeres, dije lentamente, como compañeras de trabajo, amigas que he tenido durante años. Especialmente amigas, dijo mi esposa, esas relaciones necesitan límites ahora. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Durante toda nuestra relación, ella nunca había expresado preocupación por mis amigas. Diablos, ella misma había salido con ellas en fiestas y reuniones. Regla número 3, continuó la lectora. Las responsabilidades del hogar se dividirán equitativamente con el entendimiento de que la carga emocional recae principalmente en el marido para iniciarla. ¿Qué significa eso siquiera? La mujer en la silla plegable se inclinó hacia adelante. Significa que no esperas a que te pidan que notes lo que hay que hacer. Te anticipas. Gestionas. Asumes la responsabilidad del clima emocional del hogar. Miré alrededor de la habitación a estas 4 mujeres que aparentemente habían decidido mi destino. Déjenme aclarar esto. Quieren que administre el dinero como un adolescente con una mesada. Que abandone las amistades que de repente encuentran amenazantes y que me convierta en un lector de mentes para las tareas del hogar. Estás simplificando demasiado, dijo mi esposa. Pero su voz tenía un tono afilado ahora. Lo estoy haciendo. Porque suena como si hubieras pasado nuestra luna de miel planeando cómo reestructurar completamente mi vida. La mujer con el documento no había terminado. Regla número 4. Revisiones matrimoniales semanales para discutir cualquier problema o preocupación. ¿Con ustedes 4 presentes? Pregunté. ¿O no? Se rió mi esposa. Solo nosotros. Pero mantendré a las chicas informadas sobre nuestro progreso. Progreso como si fuera un proyecto en desarrollo. Regla número 5. Límites en las redes sociales, que incluyen no dar me gusta ni comentar en publicaciones de mujeres solteras o exnovias. Regla número 6. Los planes de fin de semana requieren mutuo acuerdo dando prioridad a la familia y al tiempo en pareja. La lista seguía. Restricciones sobre a dónde podía ir solo, requisitos para reportarme durante el día, expectativas sobre con qué frecuencia debería iniciar conversaciones sobre nuestra relación, pautas sobre cómo debería interactuar con su familia. Para cuando terminaron de leer, había contado 14 reglas separadas. 14 formas en que mi vida estaba a punto de convertirse en una existencia cuidadosamente monitoreada y preaprobada. Entonces, dijo mi esposa cuando la lectura se completó, ¿qué piensas? La habitación quedó en silencio, rostros expectantes me miraban, esperando mi cumplimiento. Me puse de pie. Creo que esta es la manipulación más elaborada que he presenciado. La temperatura en la habitación cayó unos 20 grados. Disculpa, dijo mi esposa. ¿Me escuchaste? Esto no se trata de establecer límites saludables. Esto se trata de control. Control completo y total. La mujer en la silla plegable se cruzó de brazos. Estas son expectativas razonables para un matrimonio maduro. ¿Razonables? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Quieres regular mis amistades, monitorear mis gastos hasta $50 y tener revisiones de desempeño semanales sobre mi comportamiento como esposo? Eso no es matrimonio. Eso es una sentencia de prisión con mejor decoración. Mi esposa también se puso de pie. Su rostro se sonrojaba. Estas no son restricciones. Son pautas de respeto. ¿Respeto? La miré directamente. ¿Cuándo exactamente planeabas respetarme lo suficiente como para discutir algo de esto antes de decidirlo? ¿Cuándo ibas a respetarme lo suficiente como para no emboscarme con un comité de juezas en mi propia sala de estar? No somos juezas. Protestó una de ellas. Somos amigas ofreciendo apoyo. ¿Apoyo? Repetí. Correcto. Es así como lo llaman cuando se sientan en la casa de alguien con una lista impresa de demandas. La máscara de mi esposa comenzaba a caer. Estás siendo dramático.
Todo matrimonio exitoso tiene límites, y todo matrimonio exitoso negocia esos límites entre las dos personas que realmente están en el matrimonio, no a través de un grupo de discusión de opiniones externas. Caminé hacia el centro de la habitación, mirándolas a cada una por turno. Esto es lo que creo que realmente sucedió. Todas ustedes pasaron meses, tal vez años, planeando esta pequeña intervención. Esperaron hasta después de la boda cuando pensaron que estaría atrapado y luego decidieron revelar su plan maestro para convertirme en cualquier versión de esposo que se ajuste a su fantasía colectiva. El silencio fue ensordecedor. El problema es que cometieron un error de cálculo crítico. Asumieron que yo estaría de acuerdo. Asumieron que debido a que amo a mi esposa, aceptaría ser tratado como un niño que necesita ser manejado por un comité. El rostro de mi esposa se ponía más rojo. Estás distorsionando esto en algo que no es. Lo estoy haciendo. Porque desde donde estoy parado, esto se ve exactamente como lo que es. 4 mujeres que decidieron que mi autonomía, mis amistades, mis derechos básicos de toma de decisiones de adulto son menos importantes que su necesidad de controlar cada aspecto de cómo vivo mi vida. Me volví hacia mi esposa específicamente, ¿y tú? Has estado planeando esto durante toda nuestra relación, ¿no? Actuando como una persona durante el noviazgo y el compromiso, y luego revelando la verdadera agenda una vez que pensaste que era demasiado tarde para que me fuera. Eso no es. Comenzó ella, pero no había terminado. Aquí tienes tu primera prueba de cómo manejo los límites. No negocio con comités. No acepto ultimátums disfrazados de pautas, y por supuesto que no permito que nadie convierta mi matrimonio en una libertad condicional supervisada. Miré a la mujer que todavía sostenía el libro de reglas. Puedes quedarte con tu lista, pero quizás quieras agregarle una regla más. ¿Cuál es? Preguntó. Regla 15. ¿Qué pasa cuando tu marido se niega a seguir el juego? La habitación estalló. Las 4 comenzaron a hablar a la vez, alzando la voz, lanzando acusaciones, palabras como inmaduro e irrazonable y problemas de compromiso llenaron el aire. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba mirando el rostro de mi esposa mientras su plan cuidadosamente orquestado se desmoronaba en tiempo real, y lo que vi allí me dijo todo lo que necesitaba saber sobre con quién me había casado realmente. Después de que sus amigas se fueron en una nube de resoplidos ofendidos y dramáticos portazos, mi esposa cambió de táctica. Atrás quedó el tono dulce y razonable que había usado durante la presentación grupal. Lo que lo reemplazó fue algo que nunca había visto antes, y no era bonito. Acabas de humillarme frente a mis amigas más cercanas, dijo, con la voz temblando de rabia. Me defendí de una emboscada. Hay una diferencia, comenzó a caminar por la sala de estar como un animal enjaulado. Esas mujeres tienen matrimonios exitosos. Estaban tratando de ayudarnos a evitar los errores que cometieron al principio controlando cada aspecto de mi existencia. Sí, eso suena como una receta para la felicidad matrimonial. Se dio la vuelta para enfrentarme. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres egoísta. No puedes ver más allá de tus propios deseos para entender lo que realmente requiere una sociedad. Me volví a sentar en el sofá estudiándola. Esta no era la mujer con la que había salido durante 2 años. Ni siquiera era la mujer con la que me había casado hacía 3 días. Esta era otra persona completamente diferente y estaba empezando a darme cuenta de que se había estado escondiendo detrás de una máscara durante toda nuestra relación. Explícame cómo renunciar a mi autonomía básica me convierte en un mejor compañero. No se trata de renunciar a la autonomía. Se trata de mostrar respeto. Se trata de demostrar que nuestro matrimonio es lo primero. Respeto, dije lentamente. Como el respeto que me mostraste al planear esta emboscada sin mi conocimiento. Como el respeto que mostraste al discutir nuestra relación privada con tus amigas durante meses antes de molestarte en incluirme en la conversación. Su rostro se contrajo por la frustración. No todo tiene que ser discutido hasta la muerte. Algunas cosas son solo sentido común. Sentido común como requerir permiso para gastar $50 de mi propio dinero. Ya no es tu dinero. Es nuestro dinero. Eso es lo que significa el matrimonio. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Nuestro dinero administrado de acuerdo con reglas en las que no tuve participación para crearlas.
Se sentó frente a mí, su expresión cambiando a lo que estaba empezando a reconocer como su cara de manipulación. Rasgos más suaves, ojos preocupados, la voz que usaba cuando quería algo. Mira, sé que esto es un ajuste. El matrimonio es difícil para todos al principio, pero si pudieras intentar verlo desde mi perspectiva. Tu perspectiva, aquella en la que logras reestructurar completamente mi vida sin mi consentimiento y luego lo llamas sociedad. No estoy reestructurando tu vida. Estoy tratando de construir nuestra vida juntos eliminando todo en mi vida que tú y tus amigas se encuentran inconveniente. Se inclinó hacia adelante, buscando mis manos. Las aparté. No me toques así. Así como. Como si trataras de calmar a un niño difícil. Soy tu esposo, no un problema que necesites manejar. Su máscara cayó de nuevo, solo por un segundo, y vi el destello de ira fría debajo. Bien. ¿Quieres hacer esto por las malas? Hagámoslo por las malas. Se levantó y caminó hacia la cocina. Podía escucharla abriendo y cerrando cajones, moviendo cosas. Cuando regresó, sostenía un trozo de papel. ¿Qué es eso? Nuestra información de cuenta bancaria conjunta. La que configuramos la semana pasada antes de la boda. Mi estómago cayó. ¿Qué pasa con ella? He estado pensando. Tal vez tengas razón. Tal vez nos apresuramos en algunas de estas decisiones financieras. Tal vez deberíamos mantener las cosas separadas por un tiempo hasta que descubramos cómo trabajar juntos como equipo. La amenaza fue muy clara. Aceptar sus reglas o perder el acceso a nuestras finanzas compartidas. Estás amenazando con cortarme el acceso al dinero al que ambos contribuimos. Estoy sugiriendo que demos un paso atrás y reevaluemos nuestra sociedad financiera. Nuestra sociedad financiera que implica que tengas control unilateral sobre las decisiones. Ella se encogió de hombros. Solo estoy siendo práctica. Si no puedes manejar la responsabilidad de las finanzas conjuntas, tal vez no estés listo para ellas. La miré, viendo a esta persona que creía conocer revelarse capa por capa. Cada revelación era peor que la anterior. ¿Qué más? Pregunté. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué otras amenazas tienes preparadas? ¿De qué otras formas planeas forzar mi cumplimiento? Inclinó la cabeza, fingiendo considerar la pregunta. Bueno, está el asunto de nuestro calendario social. Tenemos una cena con tus padres la próxima semana y esa barbacoa en casa de tu amigo este fin de semana. Odiaría que se volvieran incómodas porque estamos teniendo problemas matrimoniales. Estás amenazando con avergonzarme frente a mi familia y amigos. Estoy señalando que el estado de nuestra relación afecta nuestras obligaciones sociales. Si no estamos en la misma página sobre nuestro matrimonio, tal vez no deberíamos presentarnos como una pareja feliz. La manipulación era tan descarada que era casi impresionante. Esencialmente me estaba amenazando con humillarme públicamente a menos que me sometiera a sus reglas. Aquí hay otro pensamiento, continuó, calentando su tema. Mis amigas estaban realmente dolidas por cómo las trataste hoy. Están empezando a preguntarse si cometí un error al casarme con alguien que podría ser tan irrespetuoso con las personas que me importan. ¿Y te preocupa su opinión? ¿Por qué? Porque son mi sistema de apoyo, porque sus esposos son tu círculo social potencial. Porque quemar puentes con ellas significa quemar puentes con la mitad de nuestra vida social. Sentí que una fría claridad se apoderaba de mí. Esta no era una mujer que tenía problemas de ajuste con el matrimonio. Esta era una campaña calculada diseñada para derribar mi resistencia y forzar mi cumplimiento. ¿Sabes qué es fascinante de todo esto? Levantó una ceja. ¿Qué? Hace 2 días, me estabas diciendo cuánto amas mi independencia. Cuán atractiva encontrabas mi confianza, cuánto respetabas que tuviera mis propias opiniones y defendiera lo que creía. Todavía lo hago. No, no lo haces. Nunca lo hiciste. Amabas esas cosas hasta el momento en que pensaste que me poseías. Luego, de repente, cada cualidad que afirmas admirar se convirtió en un problema que necesitaba ser arreglado. Su expresión se endureció. Eso no es cierto, ¿o sí? ¿Cuándo exactamente mi independencia financiera se convirtió en egoísmo? ¿Cuándo mis amistades se convirtieron en amenazas?
Cuando mi capacidad de tomar mis propias decisiones se convirtió en inmadurez. Abrió la boca para responder. Pero seguí hablando. Te diré cuándo. En el momento en que pensaste que el anillo de bodas te daba el derecho de reprogramarme en cualquier versión de esposo que tú y tu comité decidieran que era aceptable. Estás siendo ridículo. Lo estoy haciendo. Porque desde donde estoy sentado, parece que han estado planeando este engaño durante meses, tal vez más. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con el peso de lo que realmente estaba sucediendo aquí. Entonces, aquí está mi pregunta, dije finalmente. ¿Cuánto tiempo pensaste que tomaría? ¿Cuánto tiempo para qué? ¿Cuánto tiempo pensaste que tomaría derribarme por completo? ¿Convertirme en uno de esos maridos de ojos vacíos con los que se casaron tus amigas? Los que piden permiso para comprar una taza de café y se disculpan por tener opiniones. Su rostro palideció. Porque de eso se trata realmente esto, ¿no? No quieres un compañero. Quieres un proyecto. Quieres a alguien que puedas moldear y controlar y manejar hasta que olvide que alguna vez tuvo una personalidad propia. Eso no es. Ahórratelo. He visto suficiente. Me puse de pie y caminé hacia las escaleras. ¿A dónde vas? A empacar. ¿Empacar para qué? Me volví para mirarla. Esta extraña usando el rostro de mi esposa. Para irme porque puede que haya dicho acepto hace 3 días, pero seguro que no dije me rindo. El sonido que hizo estuvo en algún lugar entre un jadeo y un gruñido. No puedes simplemente irte. Estamos casados. Mírame. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí yo mismo de nuevo. No me fui esa noche, no porque cambiara de opinión, sino porque me di cuenta de que necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando antes de hacer mi próximo movimiento. No te alejas de una partida de ajedrez sin comprender la estrategia de tu oponente. Mientras ella estaba en la ducha llorando y murmurando sobre lo irrazonable e inmaduro que estaba siendo, hice algo que nunca había hecho antes en nuestra relación. Revisé su teléfono. Lo que encontré me heló la sangre. Había un chat grupal llamado Gestión de Proyectos. Al principio, pensé que estaba relacionado con el trabajo, pero mientras me desplazaba por los mensajes, me di cuenta de que el proyecto que estaban manejando era yo y cualquier otro esposo en su círculo. Los mensajes retrocedían meses, mucho antes de nuestra boda. Algunos de ellos se remontaban a cuando todavía estábamos saliendo. Fase 1 completa. Mi esposa había escrito 2 semanas después de comprometernos. Él propuso exactamente cuándo y cómo predijimos. Pasando a la fase 2. La fase 2 aparentemente implicaba lo que llamaban condicionamiento. Cambios sutiles en el comportamiento diseñados para probar mis reacciones y establecer patrones de cumplimiento. Probé el ángulo de control financiero hoy, había escrito un mes antes de nuestra boda. Le pedí que consultara conmigo antes de comprar ese nuevo taladro que quería. Lo hizo sin cuestionar. Buena señal. Recordé esa conversación. La había planteado como querer ser incluida en las decisiones que afectaban nuestro espacio compartido. Pensé que era dulce que quisiera involucrarse. La manipulación de la noche de cine funcionó perfectamente. Leí otro mensaje de 3 semanas antes de la boda. Canceló los planes con los chicos para quedarse en casa conmigo. El enfoque de la culpa es definitivamente efectivo con este. Esa noche, había estado esperando un partido de baloncesto con amigos que no había visto en meses. Ella había mencionado sentirse un poco sola y preguntándose si podríamos tener una noche tranquila juntos en su lugar. Había cancelado mis planes sin pensarlo 2 veces, creyendo que estaba siendo un prometido atento. Pero los mensajes que realmente me enfermaron fueron aquellos en los que comparaban notas sobre sus diferentes sujetos. Actualización sobre el proyecto David, escribió una de las mujeres de la intervención de hoy. El bloqueo financiero está completado en un 85%. No ha realizado una compra superior a $30 sin preguntar en 6 meses. El aislamiento social está en un 60%. Todavía trabajando en el protocolo de eliminación de amigos. Debe. Conocía a David. Era un chico que había conocido en un par de fiestas, casado con una de las amigas de mi esposa. Hace 2 años, había sido extrovertido, divertido, seguro.
La última vez que lo vi, parecía una sombra de sí mismo. Constantemente revisando su teléfono, pidiendo permiso a su esposa para todo, disculpándose por tener opiniones. Ahora sabía por qué. El proyecto Marcus muestra un progreso excelente. Leía otra actualización. Cumplimiento total en redes sociales logrado. Sin interacciones con contactos femeninos no aprobados en 4 meses. Protocolo de transparencia financiera totalmente implementado. Revisiones de desempeño semanales sin problemas. Marcus, otro chico de su círculo social. Yo también había observado su transformación, pero la había atribuido a los ajustes normales de la vida matrimonial. Había sido un idiota. Los mensajes seguían llegando. Una crónica detallada de manipulación psicológica disfrazada de consejo matrimonial. Recuerden, la clave es la implementación gradual. Mi esposa había escrito en un mensaje que parecía dirigirse a todo el grupo. Si intentan implementar todos los protocolos a la vez, corren el riesgo de rebelión. El enfoque de la rana en agua hirviendo funciona mejor. El enfoque de la rana en agua hirviendo. Tenían una metodología real para esto. La implementación posterior a la boda debe ser rápida pero no repentina. Continuó, los primeros 30 días son críticos. Ahí es cuando se establece la nueva normalidad. Si logran que acepten el marco básico en el primer mes, todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Seguí desplazándome, mi ira aumentaba con cada mensaje. Señales de advertencia a tener en cuenta. Leía un mensaje de la mujer que había traído la silla plegable hoy, cuestionar las reglas en lugar de pedir aclaraciones, negarse a discutir problemas frente al grupo de apoyo. Cualquier mención de antes de casarnos como punto de comparación, estas son señales de alerta que indican que el sujeto no está condicionando adecuadamente al sujeto. Eso era yo para ellas, un sujeto. Si se encuentra resistencia, continuaba el mensaje. Escalar a los protocolos de la fase 3 inmediatamente. La presión financiera, las amenazas de aislamiento social y las tácticas de vergüenza familiar suelen ser suficientes para recuperar el cumplimiento. Fase 3. Acababa de experimentar la fase 3, pero el mensaje que realmente me atrapó fue uno de mi esposa enviado justo esta mañana mientras se preparaba para la emboscada. Día 1 de implementación hoy. Si esto sale según lo planeado, el proyecto Jaque debería estar completamente integrado en el programa dentro de 2 semanas. Sus respuestas de condicionamiento han sido excelentes hasta ahora. Alta confianza en una finalización exitosa. Proyecto Jaque. Ese era yo. Yo era el proyecto Jaque. Me desplacé más atrás buscando el comienzo de esta locura. Lo que encontré fue incluso peor de lo que había imaginado. Nuevo proyecto identificado. Mi esposa había escrito hace más de 2 años, justo después de nuestra tercera cita. El sujeto muestra un alto potencial para una integración exitosa. Independiente pero no terco. Seguro pero no arrogante. Financieramente estable. Socialmente conectado. Orientado a la familia. Candidato perfecto. Candidato perfecto. Me había estado evaluando como una víctima potencial desde nuestra tercera cita. Proyecto Jaque fase 1 iniciada. Había escrito una semana después. Comenzando protocolos sutiles de prueba. Reportaremos el progreso semanalmente. 2 años. 2 años de manipulación, pruebas y condicionamiento. 2 años de ella fingiendo ser alguien que no era mientras evaluaba sistemáticamente mis debilidades y planeaba mi eventual encarcelamiento psicológico. Seguí leyendo, viendo toda mi relación replanteada como una calculada campaña de engaño. Hito de la fase 1 logrado. Había escrito a los 6 meses de nuestra relación. El sujeto está emocionalmente invertido y comienza a priorizar las preferencias del gerente del proyecto sobre patrones anteriores. El aislamiento de posibles fuentes de interferencia puede comenzar. Recordé ese periodo. Ella había empezado a tener problemas con algunos de mis amigos. Pequeñas quejas, críticas sutiles, expresiones de sentimientos heridos cuando elegía pasar tiempo con ellos en lugar de con ella. Había empezado a verlos menos, pensando que estaba siendo un buen novio. Proyecto Jaque fase 2 completa. Había escrito después de nuestro primer año juntos.
El sujeto ahora modifica de manera confiable su comportamiento en función del estado emocional del gerente del proyecto. Transparencia financiera aumentando. Círculo social filtrado exitosamente. Listo para el protocolo de compromiso. Protocolo de compromiso. Incluso mi propuesta de matrimonio había sido parte de su juego enfermizo. Compromiso logrado. Había escrito el día después de que se lo propuse. El proyecto Jaque ahora ingresa a la fase final antes de la implementación. Todos los objetivos preliminares cumplidos. Sujeto totalmente comprometido e ignorante del verdadero alcance del proyecto. Sujeto totalmente comprometido e ignorante del verdadero alcance del proyecto. Las palabras se grabaron en mi cerebro. Pero el último mensaje en el hilo fue el que tomó la decisión por mí. La implementación del proyecto Jaque comienza mañana. Había escrito ayer, justo después de que llegamos a casa de nuestra luna de miel. 2 años de preparación que culminan en la implementación completa del sistema. Esta va a ser nuestra mejor transformación hasta ahora. No puedo esperar para mostrarles a todas el producto terminado. El producto terminado. Eso es lo que esperaba que yo me convirtiera. Cerré el teléfono y me senté allí en nuestra habitación, mirando la pared, procesando lo que acababa de descubrir. Toda mi relación había sido una mentira. Cada momento dulce, cada gesto amoroso, cada vez que me decía que me amaba exactamente como era, todo había sido parte de un elaborado juego de estafa. Pero aquí está la cosa sobre descubrir que has sido engañado. Una vez que ves el juego, no puedes dejar de verlo. Y una vez que entiendes las reglas, puedes empezar a jugar con las tuyas propias. Abrí el teléfono de nuevo y comencé a tomar capturas de pantalla. Cada mensaje, cada protocolo, cada pieza de evidencia que documentaba su manipulación sistemática de múltiples hombres. Porque mi esposa y sus amigas habían cometido un error crítico en su plan maestro, habían asumido que yo nunca me enteraría. Y ahora que sabía exactamente con qué estaba lidiando, era hora de mostrarles lo que sucede cuando el sujeto decide convertirse en el científico. El juego estaba a punto de cambiar, y yo iba a ser quien escribiera las nuevas reglas. 2 días después, ejecuté mi propio protocolo. Pero a diferencia de la campaña de manipulación de 2 años de mi esposa, la mía fue quirúrgica, rápida y devastadora. Convoqué una cena familiar. Ambos grupos de padres, su hermana, mi hermano. Anuncio importante de matrimonio, les dije. Mi esposa estaba encantada, pensando que finalmente me había rendido a su programa. Nos reunimos en la casa de sus padres el domingo por la noche. Todos esperaban noticias sobre futuros nietos o tal vez la compra de una casa. En cambio, recibieron una clase magistral sobre cómo exponer la manipulación psicológica. Quería a todos aquí. Comencé, porque he descubierto algo sobre nuestro matrimonio que nos afecta a todos. Mi esposa sonreía, todavía pensando que esto iba de acuerdo a su plan. Saqué copias impresas de los mensajes del chat grupal. Cada protocolo, cada técnica de manipulación, cada referencia al proyecto Jaque y a los otros hombres que habían destruido sistemáticamente. Durante los últimos 2 años, he sido el sujeto de lo que su hija llama el proyecto Jaque, una campaña coordinada para manipularme y controlarme psicológicamente, planeada y ejecutada con la ayuda de sus amigas. El silencio fue inmediato y completo. Entregué copias a ambos pares de padres. La página 3 muestra su evaluación inicial de mí como un candidato perfecto para la manipulación. La página 7 detalla los protocolos de condicionamiento que usó durante nuestro compromiso. La página 12 describe la estrategia de implementación que comenzó con la emboscada de ayer. El rostro de mi esposa pasó de la confusión al pánico y a la ira en unos 10 segundos. Eso es privado, Siseo. La privacidad, dije tranquilamente, es algo a lo que renunciaste cuando convertiste nuestra relación en un proyecto grupal. Su padre estaba leyendo con una mirada de horror creciente. ¿Qué es esto sobre bloqueos financieros y aislamiento social? Su hija y sus amigas han desarrollado un enfoque sistemático para quebrar psicológicamente a los hombres después del matrimonio. Lo llaman gestión de proyectos. Comparan notas sobre técnicas, celebran hitos en la degradación de sus sujetos y se asesoran mutuamente sobre la resistencia. Mi esposa se puso de pie, con el rostro rojo de furia. Estás sacando esto completamente de contexto. ¿Contexto?
Respondí. ¿Cómo referirte a mí como el sujeto durante 2 años? ¿Cómo celebrar cuando me manipulaste con éxito para cancelar planes con amigos? Su madre miraba los papeles en estado de shock. Cariño, ¿realmente escribiste estas cosas? No es lo que parece. Comenzó mi esposa, pero su padre la interrumpió. Parece que le has estado mintiendo a este hombre durante toda su relación. Me volví para dirigirme a la habitación. La mujer que todos creían conocer no existe. Durante 2 años, ha estado interpretando a un personaje diseñado para hacer que me enamore de alguien que nunca fue real. Mi esposa intentó una última manipulación. Te amo. Todo lo que hice fue para fortalecer nuestro matrimonio. La miré directamente. No me amas. Amas la idea de controlarme. Hay una diferencia. Su hermana finalmente habló. Esto es una locura. Estás destruyendo tu matrimonio por unos mensajes de texto. No, dije poniéndome de pie. Ella destruyó nuestro matrimonio en el momento en que decidió que yo era un proyecto en lugar de un compañero. Reuní los papeles y miré alrededor de la habitación por última vez. El matrimonio ha terminado. Presentaré la anulación mañana por motivos de fraude. Ella puede explicarles a sus amigas que el proyecto Jaque ha sido descontinuado permanentemente. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de mi esposa detrás de mí. Ya no era dulce ni manipuladora, sino cruda y desesperada. No puedes hacer esto. Estamos casados. No puedes simplemente irte. Me volví hacia ella y por primera vez en días, sonreí. Mírame. Lo último que escuché al irme fue a su madre preguntando, ¿qué has hecho? Lo que había hecho era subestimar al hombre que creía que podía controlar. Y ahora estaba a punto de aprender lo que sucede cuando la presa se convierte en el depredador. La anulación se llevó a cabo más rápido de lo que nadie esperaba. Resulta que la evidencia documentada de fraude sistemático hace que los procedimientos legales sean notablemente sencillos. Pero la verdadera satisfacción provino de ver colapsar toda la red de gestión de proyectos en tiempo real. En una semana, David me llamó. ¿Realmente expusiste ese chat grupal? ¿Cada palabra? Hombre, mi esposa ha estado en modo de crisis durante días. Sigue preguntando si yo sabía de los mensajes. ¿Lo sabías? ¿Estás bromeando? Pensé que solo estabas siendo un buen esposo. No tenía idea de que era parte de algún experimento enfermizo. El efecto dominó fue hermoso. Una vez que los otros hombres vieron la evidencia, comenzaron a reconocer los patrones en sus propios matrimonios. El condicionamiento, el aislamiento gradual, la erosión sistemática de su autonomía. Marcus solicitó la separación 2 semanas después. Pasé 3 años pidiendo permiso para existir en mi propia vida, me dijo tomando un café. Olvidé lo que se sentía tomar mis propias decisiones. El grupo de mujeres se disolvió por completo. Es difícil mantener una red de manipulación cuando tus sujetos saben que están siendo manipulados. Mi ex esposa intentó controlar los daños, comunicándose a través de amigos en común con historias sobre cómo yo había malinterpretado todo. Pero esas capturas de pantalla no mienten, y sus explicaciones se volvieron más desesperadas cada vez. Incluso probó el enfoque directo, apareciendo en mi apartamento 3 semanas después de la anulación. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando abrí la puerta. No tenemos nada que discutir. Cometí errores, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Casi me río. ¿Terapia? Para que puedas aprender mejores técnicas de manipulación. No fue manipulación. Estaba tratando de construir un matrimonio fuerte. Estabas tratando de construir una prisión. El hecho de que todavía no puedas ver la diferencia me dice todo lo que necesito saber. Luego probó con lágrimas. Por favor, te amo. No, no es así. Amas el control. Amas la idea de poseer a alguien, pero no me amas porque nunca te molestaste en aprender quién soy realmente. Eso no es cierto. Demuéstralo. Dime una cosa que ames de mí que no sea algo que intentes cambiar. Abrió la boca, luego la cerró. El silencio se extendió entre nosotros. Eso es lo que pensé.
6 meses después, me encontré con ella en una cafetería. Estaba con un tipo que me resultaba vagamente familiar, probablemente otro candidato perfecto para su próximo proyecto. Me vio e intentó saludar con la mano como si fuéramos viejos amigos que simplemente se habían distanciado. La ignoré por completo porque esto es lo que aprendí de toda la experiencia. El respeto no es algo que te ganas sometiéndote a la manipulación. Es algo que mantienes negándote a aceptarla. Mi vida ahora es exactamente la que era antes de conocerla, excepto que es mejor. Tomo mis propias decisiones, gasto mi propio dinero, mantengo mis propias amistades y no le rindo cuentas a nadie más que a mí mismo. Los amigos que había empezado a evitar durante su condicionamiento me recibieron de nuevo sin hacer preguntas. La confianza que había pasado 2 años tratando de erosionar volvió más fuerte que nunca. Y la mejor parte, ahora sé exactamente qué observar. Esas pruebas sutiles, el empuje gradual de los límites, el grupo de amigas que parece un poco demasiado interesado en la dinámica de tu relación. De hecho, he ayudado a otros 3 chicos a reconocer patrones similares en sus propias relaciones. Es sorprendente lo obvia que se vuelve la manipulación una vez que sabes qué buscar. En cuanto a mi ex esposa, lo último que escuché fue que seguía soltera. Aparentemente, se corre la voz en los círculos sociales cuando alguien es expuesto por manipulación psicológica sistemática. Su libro de reglas se convirtió en un manual para la vida de soltera, justo como predije. A veces me pregunto si alguna vez se dio cuenta de dónde se equivocó. Si alguna vez se dio cuenta de que el problema no era mi resistencia a su programa, sino el programa en sí. Pero honestamente, no me lo pregunto por mucho tiempo. Estoy demasiado ocupado viviendo la vida que intentó quitarme. Y es exactamente la vida que elijo vivir.